superior, ¿no? Entonces, ok. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir una transformación de Möbius que me va a mandar justamente H2 en el disco unitario, ¿no? Pues a ver, pues bueno, a ver, por acá voy a poner quién es D2, por si ya no se acuerdan. Entonces son todos los complejos, tales que el módulo de Z es menor estricto que 1, ¿no? Entonces digamos lo que está adentro del círculo unitario. Entonces, bueno, pues mi transformación J le voy a poner, va a ser la siguiente, y Z más 1 entre Z más I. Entonces, lo que yo quiero es que esta transformación pues me mande justamente pues H2 me lo mande a el disco unitario, que a ver, espero que no me salga muy feo el círculo. Entonces, bueno, pues esta como transformación de Möbius lo que tendrá que hacer es mandarme todos los puntos del eje real. O sea, tendría que mandar el eje real en el círculo unitario, ¿no? En ese 1. Entonces, para verificar eso, yo tengo que tomar 3 puntos del eje real y ver que van a dar esos 3 puntos a ese 1, ¿no? Y luego, pues con la regla de la mano derecha, pues ya puedo, o de la mano izquierda, como lo quieran ver, ya puedo ver que efectivamente lo que está arriba del eje real se mapea a lo que está dentro del círculo unitario. Ajá, y bueno, o sea, aquí en este caso, digamos, la frontera es R y en este caso la frontera del disco es S1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular entonces vamos a calcular, por ejemplo, vamos a tomar el 0 y J de 0, ¿quién es? Pues es 1 entre I, ¿no? O sea, yo quiero ver a dónde va a dar el 0. O sea, el 0, pues cuando yo sustituyo en la transformación, esta transformación de aquí, pues va a dar a 1 entre I. Y eso es menos I. Entonces, a ver, el 0 va a dar a menos I, a este punto de aquí. ¿Qué otro punto? El 1. ¿El 1 dónde va a dar? El 1 va a dar a I más 1 entre 1 más I, o sea, va a dar a 1, ¿no? Digamos, el 1 es un punto fijo. Entonces, este es J de 1. A ver, y por ejemplo, el infinito, ¿dónde va a dar? A ver, eso díganmelo ustedes. ¿Del infinito dónde va a dar? Bye. Si no, va a dar ahí. Muy bien. Entonces, el infinito va a dar ahí.
Esto es J de infinito. Va a dar ahí. Y bueno, pues ya nada más, por ejemplo, si yo me tomo el puntito I, aquí en el semiplano, si yo me tomo I, pues digamos esa recta que dibujé es el eje imaginario y yo me tomo I, J de I, ¿cuánto? Es 0, ¿no? O sea, porque me queda arriba menos 1 más 1. Y abajo me queda 2i, ¿no? Entonces esto es 0. Entonces el punto I va a dar al 0, o sea, va a dar al centro del disco. Esto es J de I, es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con estos 4 puntos, o sea, bueno, primero con los primeros 3 puntos yo ya puedo asegurar, ¿no? O sea, para 0, 1 e infinito, esos van a dar a menos I, 1 e I. Entonces con eso yo ya tengo que todo el eje real va a dar al círculo unitario por el teorema fundamental y los 3 puntos en 3 puntos. Y luego, pues un punto del semiplano va a dar al centro del disco. Entonces yo ya con eso yo aseguro que todo el semiplano superior se va a mapear con la transformación de Möbius a lo que está dentro, ¿no? A lo que está dentro del disco. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer el día de hoy, espero que me dé tiempo, es todo lo que ya definir los objetos en el disco de tal forma que lo único que tenga yo que hacer, o sea, definir el concepto de distancia aquí en el disco de tal forma que yo lo único que tenga que hacer es mapear todo lo que yo ya conozco de H2 al disco justamente con esta transformación J, ¿no? Entonces, a ver, definición. Si yo tengo dos puntos P y Q en el disco unitario, yo voy a definir la distancia entre ellos dos, la distancia hiperbólica del disco, digamos así, de 2, de P y Q, como la distancia del semiplano de las preimágenes bajo la J de los puntos P y Q. Pues ahorita les digo a qué me refiero con esto. O sea, yo estoy aquí en el disco, tengo dos puntos P y Q, los puntos, y entonces para yo defino la distancia del disco, de los puntos, entre esos dos puntos en el disco, como que agarro, me llevo los dos puntos al semiplano con la J, con la inversa de la J, perdón, y pues bueno, voy a obtener dos puntos que van a ser P gorro y Q gorro, ¿no? Pues este va a ser la imagen de P bajo la inversa de la J y este va a ser la imagen de Q bajo la inversa de la J, ¿no? Entonces yo voy a definir la distancia entre estos dos puntos, pues justamente como, a ver, lo voy a dibujar de otro color. La distancia entre estos dos puntos, pues va a ser justamente, por definición, la distancia entre estos dos puntos de aquí, ¿no? O sea, estoy definiendo la distancia del disco en términos de la distancia del semiplano superior. Aquí también se puede hacer lo que hicimos con el semiplano superior, que se define la distancia infinitesimal y después defines la distancia como defines la longitud de una curva como la integral de la función esta que me da la distancia infinitesimal. Pero bueno, eso ya lo hicimos una vez y digamos ya habiendo desarrollado la teoría en H2 ya no es necesario volver a hacerlo en el disco. Bien, entonces esa es la idea de distancia, ¿no? Tomas dos puntos y la distancia la defines como la distancia que tienen las imágenes de los puntos bajo la inversa de la J.
Ok. Ahora, bueno. Entonces, a ver, la longitud de una curva en el disco, es pues si yo tengo una curva, ¿no? En el disco, pues la longitud, definimos la longitud. La longitud hiperbólica como L de 2 de gamma, como se imaginan. Pues la vamos a definir como la imagen, perdón, como la longitud de la imagen bajo la J, ¿no? Otra vez ya. La longitud de H2 de J a la menos 1 de la curva gamma, ¿no? Así. O sea, estoy en el disco, estoy aquí en H2. Entonces, si yo tengo dos puntos, una curva que pasa por esos dos puntos, la longitud de esta curva que pasa por esos dos puntos P y Q, la voy a definir así, por definición. Va a ser, pues me llevo toda la curva con la J, entonces voy a obtener una curva que va a pasar por los puntos P gorro y Q gorro. O sea, voy a obtener otra curva en H2 que va a pasar por las imágenes de P y Q bajo la inversa de la J. Aquí yo calculo la longitud de la curva, que ya sé cómo. Bueno, en teoría ya sé en teoría cómo hacerlo, que tengo que integrar a lo largo de esa trayectoria. Y ya. O sea, la longitud de esta curva la voy a definir en términos de la longitud en el semiplano superior, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es simplemente esa, ¿no? Tienes una curva en el disco. Para definir la longitud de la curva, lo que tienes que hacer es que te llevas la curva con la inversa de la J al semiplano superior. Ahí calculas la longitud de la curva y esa longitud que te dé, esa va a ser por definición la longitud de la curva en el disco. Y bueno, pues con esto ya podemos definir, pues, qué es una geodésica. Una geodésica en el disco es una curva gamma tal que la longitud hiperbólica que yo acabo de definir de gamma es menor o igual que la longitud hiperbólica de cualquier otra curva, ¿no? Donde alfa es cualquier otra curva. Entonces, bueno, pues es la misma idea de geodésica que yo ya tenía, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el enunciado no lo puse, pero a ver, vamos a hacer un dibujo en donde sí aparezca eso. O sea, dados dos puntos, P y Q, una geodésica que pase por P y Q va a ser una curva. Ok. Va a ser una curva que va a minimizar la distancia entre esos dos puntos P y Q. O sea que la longitud de esa curva roja, de esa curva, va a ser menor o igual que la de cualquier otra curva que pase por ellos dos, ¿no? Esa es la definición, ¿no? O sea, según en este dibujito, este sería gamma, el rojo, y este sería alfa, ¿no? Es la misma idea, ¿no? O sea, la curva que minimice la distancia es esta cosa mafufa que les acabo de decir, de ponerlo todo en términos de la distancia en H2. Las curvas que minimicen la distancia, pues van a ser las geodésicas del disco. Entonces, bueno,
Ya que estoy definiendo todo en términos de la distancia del disco y de la longitud de las curvas, perdón, ya que estoy poniendo toda la distancia en términos de la longitud en H2 y de la longitud de las curvas en H2, bueno, pues un teorema inmediato, un teorema que se desprende inmediatamente de esto, es que las geodésicas del disco son circunferencias generalizadas ortogonales a la frontera del disco, o sea, ortogonales a S1. Entonces, si se fijan, esto es lo mismo que pasaba en el semiplano, ¿no? O sea, las geodésicas eran circunferencias generalizadas ortogonales a la frontera del semiplano, que eran el eje real, ¿no? En este caso, pues es exactamente lo mismo, solamente que aquí la frontera, pues es el círculo unitario. Entonces, bueno, pues, o sea, la demostración de esto es simplemente por todo lo que por cómo definimos la distancia y la longitud de las curvas, pues las geodésicas del disco van a ser imagen de las geodésicas del semiplano, ¿no? Pues esa es la idea. O sea, las geodésicas del disco van a ser las geodésicas del semiplano mapeadas bajo la J, ¿no? O sea, tú te agarras una geodésica del semiplano y eso, por cómo definí yo la distancia en términos de la J y de la longitud en el semiplano, pues me va a dar una geodésica en el disco. Entonces, las geodésicas de D2 son J de gamma, ¿no? Así lo voy a poner, donde gamma es una geodésica de H2, ¿no? Y bueno, y como la J es una transformación de Möbius y las transformaciones de Möbius preservan ángulos, como las geodésicas del semiplano son ortogonales a R, pues entonces las geodésicas del disco van a ser ortogonales a la imagen de R bajo la J, que es el círculo unitario, ¿no? Pues como las transformaciones de Möbius preservan ángulos, pues entonces esas imágenes de las geodésicas de H2 pues van a ser circunferencias generalizadas ortogonales a la frontera del disco. Donde gamma es una geodésica de H2, como la J es de Möbius, es transformación de Möbius. Entonces J de gamma es ortogonal al círculo unitario, ¿no? Ok, entonces a ver. Ajá. Bien. Entonces, a ver, nada más para estar claros. Si yo estoy en el disco D2, esa azul es la frontera, S1, lo voy a poner de color azul. S1 es la frontera. Entonces, bueno, así como lo estoy diciendo, las circunferencias generalizadas ortogonales al disco, pues son, por un lado, son circunferencias ortogonales a la frontera. O sea, esa curva, digamos, si es un pedazo de circunferencia
ortogonal al círculo unitario, esa es una geodésica. Pero ¿qué otro tipo de geodésicas hay? O sea, si estoy hablando de circunferencias generalizadas, ¿cuáles son las líneas rectas que van a ser geodésicas del disco? A ver, díganme ustedes. Los rayos de H2 van a ser diámetros de 2. Mira, los diámetros de D2, o sea, los diámetros de la circunferencia, sí son geodésicas, pero no siempre van a ser imagen de un rayo ortogonal del semiplano. Entonces, ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Pero sí, en efecto, las rectas que pasen por el centro de la circunferencia S1, pues también son ortogonales a S1, ¿no? Entonces, un diámetro de... maldita sea. Un diámetro de S1 también va a ser una geodésica. También va a ser una geodésica del disco. Ok, bien. Entonces, esos dos tipos de geodésicas tengo. Circunferencias ortogonales y diámetros. Circunferencias ortogonales a S1 y diámetros que también son circunferencias ortogonales al diámetro, solo que en este caso son las que pasan por el infinito. Ok, bien. Entonces ya tenemos cuáles son las geodésicas. Ahora, justamente contestando lo que dice Zaira, vamos a ver cómo se corresponden las geodésicas del semiplano con las geodésicas del disco. Si tienen alguna pregunta, me paran y me preguntan. Lo que pasa es que tengo un poco apretado el guión de la clase, entonces pues yo voluntariamente no me voy a detener, pero si tienen alguna duda me pueden decir. Entonces, a ver, Yo tengo una duda, profe. sí, ¿Cómo dime, podemos afirmar que son ortogonales a la circunferencia unitaria? ¿cómo encontrar una circunferencia ortogonal a la unitaria? Ajá, Ah, porque también tuve un problema en eso de la tarea, de tener una geodésica y encontrar su ortogonal. mira, estamos en el disco y tú tienes dos puntos, P y Q. ¿Cómo probar que existe una geodésica que pasa por ellos dos? Pues te fijas en el inverso de, por ejemplo, en el inverso de Q con respecto del círculo unitario. O sea, si este punto es inverso con respecto de este, la, la, la circunferencia que pase por estos tres puntos, como va a pasar por este y por su inverso, tiene que ser a fuerza ortogonal a ese uno. ¿Sí? Sí. Entonces esa va a ser geodésica. Ah, ok, ok. Y ahora, bueno, si ya tienes la geodésica que pasa por estos, y tú quieres, dado un punto fuera, encontrar la perpendicular a esa geodésica, ¿qué tienes que hacer? Pues agarras este punto de X, lo inviertes con respecto de esta, y ya, pues la que pasa por estos dos, como pasa por un punto y por su inverso, a fuerza tiene que ser ortogonal. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Bien. Ok, va. Entonces vamos a continuar con esto que estábamos haciendo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah. Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se corresponden las geodésicas de H2 con las del disco. A ver, pero para eso tengo una imagen. Sí, ahí está. No, es esta. A ver, entonces supongamos que estamos aquí en H2, aquí,
Y yo quiero ver los rayos ortogonales al eje real, a dónde se mapean bajo la J, ¿no? Entonces, una cosa que cumplen todos los rayos ortogonales al eje real, todos estos, es que son circunferencias generalizadas ortogonales al eje real, pero todas ellas pasan por el infinito. O sea, de hecho, todas estas de aquí, todas estas rectas de aquí son paralelas al límite, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? O sea, todas esas son paralelas al límite y todas son rectas que pasan por el infinito, ¿no? Entonces, según lo que vimos, el infinito bajo la J iba a dar a I. I era la imagen del infinito. Entonces, todas esas rectas ortogonales al eje real con la J se mapean a circunferencias generalizadas que pasan por la imagen del infinito, o sea, pasan por I. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ok, bien. Y además, si es el único rayo ortogonal que se mapea en otra línea recta, pues es justamente el eje imaginario. Si este es el eje imaginario, este se queda fijo bajo la transformación de Möbius, porque como ya habíamos visto, el punto I, supongamos que este es el punto I, este iba a dar a 0, el 0 iba a dar a menos I, y bueno, y el infinito pues va a dar ahí, ¿no? Entonces, todos los rayos ortogonales se mapean en circunferencias generalizadas, ortogonales al círculo unitario, que pasan por el punto I, que pasan por este punto de aquí. Y el único que se mapea en una recta, pues es el eje imaginario. Entonces, lo que decía Zaira, bueno, no es así. No es que los rectos ortogonales se van a los diámetros. La única recta ortogonal que se va a un diámetro es justamente el eje imaginario, ¿no? Es este. Pero bueno, ok. Entonces, bueno, pues pues es chistoso, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si yo aplico la J a la -1, entonces justamente este punto se va al infinito y entonces todas esas geodésicas que pasan por I se convierten, como esa cosa se va al infinito, pues se abren así y se convierten en rectas ortogonales al eje real. Bien. Ok. En este caso, la circunferencia del disco sí pertenece a D2 o no. No, 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 porque Ok. es menor. Porque hace la misma función que el eje real en H2. Ajá, sí, exactamente. Aquí, Ok. R unión infinito, digamos, es la frontera de H2, ¿no? Y todo R unión infinito bajo la J se mapea a la frontera, pues a S1, ¿no? Ajá, sí, en este caso el círculo unitario hace la misma función que el eje real junto con el infinito. Ok, ahora vamos a pasar a este caso de aquí. Bueno, todas las geodésicas, otra vez estoy aquí en H2. H2. Todas las geodésicas que pasen por I, pues que son circunferencias generalizadas, que son ortogonales al eje real que pasan por I. I va
Hola, ya regresé. Se trabó, ¿no? O no sé qué pasó. ¿Sí me escuchan? Sí, pero ya, sí, ya se Sí, escucha ahora bien. ya. Ya escucho. Ok, bien. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que sí ven mi pantalla y todo, ¿va? O sea, sí siguen viendo mi pizarrón. No, no lo estoy compartiendo. No, ok, bueno, perfecto. Entonces, ok, ¿ya lo ven? Sí, Ya. Ok, bien. Bueno, entonces les decía, ahora, yo quiero ver ahora de dónde provienen los diámetros del disco bajo la J, bajo la transformación J. Entonces, pues los diámetros del disco son circunferencias generalizadas que pasan por el centro de la circunferencia, ¿no? Y como I y el 0 se corresponden bajo la transformación de Möbius J, pues entonces todas las circunferencias generalizadas que pasen por I en el semiplano van a ir a dar a circunferencias generalizadas que pasen por el centro, o sea, van a ir a dar a líneas rectas, ¿sí? Sí. Ok. Y bueno, como ya habíamos visto, el eje imaginario pasa por I y el eje imaginario pues se queda fijo bajo la J. Y este otro morado que estoy señalando aquí es el círculo unitario. O sea, es esta parte de arriba del disco. Y bajo la transformación J, se convierte en este pedacito del eje real. Bueno, eso ya lo pueden checar ustedes ahí en su casa con calma. Pues se toman 3 puntos del círculo unitario y ven que va a dar al eje real, ¿no? O sea, eso no es mayor problema. Ok. Entonces, bueno, ya que tenemos esta correspondencia, digamos, entre las geodésicas del disco y del semiplano, podemos, y digamos ya a manera de ejercicio, podemos hablar de las curvas que habíamos estado hablando en el semiplano, ¿no? Las curvas equidistantes, las circunferencias, los orociclos y también los tipos de paralela, ¿no? Las ultraparalelas y las paralelas límite. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles van a ser? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles serían las paralelas límite en el disco? O sea, dos geodésicas son paralelas límites y pasa ¿qué cosa? Si se tocan en la circunferencia. Ajá, exacto. Si se tocan en un punto de la circunferencia, creo que, por ejemplo, le voy a poner este Z0. Entonces, exactamente. Entonces, bajo la misma idea, si son paralelas límite dos geodésicas y se cortan en el infinito, ¿no? Entonces, pues en este caso, como el infinito es el círculo unitario, pues, si se cortan en un punto de la circunferencia unitaria, que no es la circunferencia unitaria, no son puntos del disco, pues entonces tenemos este tipo de paralelas límite, ¿no? Bueno, este tipo de paralelas que son las paralelas límite. Entonces, ¿qué tengo? Que dos geodésicas son paralelas límite. Voy a poner así, PL, paralelas límite, si se intersectan, si tienen un punto de intersección
si tienen un punto de intersección, en ese uno, ¿no? O sea, es la misma definición, si se fijan, que en el caso del semiplano, salvo que en este caso, en lugar de tomar el eje real y unión infinito, estoy tomando el círculo unitario, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, y puedo decir lo mismo, y bueno, este concepto de paralelas límite, pues tiene su equivalente en el disco, y también las ultraparalelas y la perpendicular común también. Pues a ver, yo estoy aquí en el disco. Entonces, dos geodésicas van a ser ultraparalelas si no se cortan en ningún punto ni del disco ni de todo el plano complejo extendido, ¿no? Pues, por ejemplo, esta y esta van a ser ultraparalelas, ¿no? Entonces, pues la definición es la misma, ¿no? O sea, es la misma que en H2, de hecho, ¿no? Dos geodésicas. ¿Qué estoy diciendo? Dos geodésicas son UP, ultraparalelas, si no se intersectan en todo el plano complejo, ¿no? Ahora, las ultraparalelas aquí también tienen la propiedad de que existe una única que es perpendicular a las dos, ¿no? ¿Cómo le hago? A ver, aquí voy a suponer que la perpendicular común es una recta, nada más pues porque en el dibujo parece ser que así es, ¿no? Pero pues quién sabe. Pero también pasa lo mismo. O sea, y también existe una única, digamos, gama ortogonal que es perpendicular a una pareja de ultraparalelas, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto, ¿cómo lo podríamos probar? Pues nos llevamos esas dos geodésicas al semiplano. En el semiplano yo ya sé que hay una única que es ortogonal a las dos y la regreso con la J y ya tengo la perpendicular en el disco, ¿no? Pues algo... O sea, bueno, también lo podría... Bueno, sí, o sea, creo que hay un ejercicio que dice eso, ¿no? Que tiene que probar que hay una perpendicular común. Esa podría ser una forma, ¿no? En fin. ¿Qué más? Ultraparalelas. Ok. Curvas equidistantes a una geodésica. Entonces, a ver, si yo tengo, recordando cómo era la definición en el caso de H2, si yo tengo una geodésica, esta geodésica tiene dos puntos al infinito. O sea, esta geodésica corta al círculo unitario en dos puntos, ¿no? Que les voy a poner Z1 y Z2. Según lo que hicimos en el semiplano H2, las curvas, digamos,
obtenidas a partir definidas, digamos, como el lugar geométrico de los puntos cuya distancia con una geodésica es constante, eran lo que llamábamos curvas equidistantes. Y eso vimos que eran circunferencias generalizadas que pasaban por los puntos al infinito de la geodésica en cuestión. Entonces, en este caso, las curvas equidistantes de una geodésica pues van a ser circunferencias generalizadas que van a pasar por los dos puntos al infinito de esta geodésica. O sea, van a ser todas las circunferencias que pasen por estos dos de aquí. Bueno, aquí mi dibujo está horrendo, pero esa es la idea, ¿no? Y bueno, otra vez, estas circunferencias cumplen con la propiedad de distancia porque vienen de circunferencias que cumplen con esa propiedad en el semiplano, y como la distancia del disco está definida en términos de la distancia del semiplano, pues aquí también se va a cumplir eso, ¿no? Entonces, una curva equidistante a una geodésica gamma es una circunferencia generalizada que pase por los puntos al infinito de gamma, ¿no? Ok. Entonces, si se fijan, es lo mismito, es exactamente lo mismo que en el semiplano, solo que ahora estoy trabajando en lugar de... O sea, estoy trabajando en el disco, o sea, ahora mi frontera es una circunferencia en lugar de una línea recta con un punto al infinito, ¿no? Que es más o menos lo que te está diciendo, esto que estamos haciendo es que una recta con un punto al infinito es lo mismo que una circunferencia, ¿no? Porque los conceptos son equivalentes. Entonces, exactamente lo mismo, no hay gran diferencia. Ok. Entonces, a ver, de las circunferencias, voy a mencionar algo eh, eh, que a lo mejor requeriría un poquito más de tiempo para verlo bien, pero bueno, pues ya nomás tenemos la clase de hoy. Entonces, solamente lo voy a mencionar circunferencias. Yo estoy en el disco. Bueno, esto es muy feo, ¿no? Si yo estoy en el disco, puedo fijar en circunferencia que tenga centro.
A ver, ya no sé qué pasó. Ya otra vez se desconectó. Bueno, a ver, no sé si pueda compartir la pantalla otra vez porque sé que, o sea, el internet que se cayó era el que utilizaba para la transmisión y este en el que estoy ahorita está muy débil. ¿Qué están diciendo? ¿Es mucha tarea o qué? Ah, sí, es que les pregunté cómo iban con la tarea. ¿Y cómo van? Yo más o menos, o sea, no muy bien que digamos, pero ahí va. No, pues acuérdense que pueden preguntar, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo vayan mis compañeros, pero no sé también, haya la posibilidad como de un poco más de tiempo. O sea, si es posible, claro, si no, no hay problema. O sea, sí, pero bueno, por lo menos a mí nadie me ha preguntado nada. Bueno, creo que nada más una persona, pero Bueno, digamos, también les iba a pedir si se podía, porque, o sea, es que ya la persona estoy avanzando poco a poco. Y el problema es que se me han juntado otros exámenes, entonces, digo, si se podría esa posibilidad, pero bueno. no, sí se puede. Sí se puede. Nada más que, por un lado, una cosa, pues a mí, pues, bueno, a mí solamente una persona me ha preguntado algo y, y por otro lado, pues como en la clase nunca dice nada, pues uno no sabe, ¿no? Uno no sabe si sí entienden, no entienden, o yo qué sé. Entonces, pues, o sea, lo del tiempo, eso no hay problema. Y pues bueno, el tiempo de dudas o sea, la atención de las dudas en el WhatsApp y en las ayudantías que van a ver, pues, eso ahí va a estar, ¿no? Solo que si ustedes no preguntan, pues uno, ¿cómo va a saber si están entendiendo o no están entendiendo? Yo qué sé, ¿no? Por lo del tiempo no se preocupen, o sea, sí lo podemos extender. Solamente que pues el hecho de que no pregunten, a mí más bien, pues, no, yo no sé cómo interpretar eso. Ok, a ver, entonces, bueno, ya nada más vamos a terminar. A ver mi pantalla. Ya. Ya, Ok, bien. Entonces, bueno, a ver, eh, vamos a quedarnos con la siguiente idea. Una circunferencia en el disco va a ser una circunferencia plana. O sea, ya les iba a explicar cómo deducir lo de lo de la circunferencia, pero bueno, pues ya no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a manejarlo así. Una circunferencia en el disco va a ser una circunferencia euclidiana, pero que el centro va a estar más cerca hacia el borde del disco, ¿no? O sea, va a estar más cerca del círculo unitario. Y único caso en el que el centro euclidiano y el centro hiperbólico van a ser iguales es cuando el centro de la circunferencia sea el centro de todo el disco. Entonces eso Esa sería quédenselo una como línea horizontal. ¿Cómo? Esa ¿Cómo? sería una línea horizontal. No, como o sea, no, a ver, explícalo mejor. No entiendo a qué te refieres con que sea una línea horizontal. Si esa circunferencia que está en el centro la paso a H2, se vería como una línea horizontal, ya que tiene la misma distancia en todas partes del eje real. No, no. O sea, se iría, o sea, es que si tú te llevas esto con la inversa de la J, entonces el semiplano, o sea, como el cero va a dar a I bajo
bajo la J, bueno, bajo la inversa de la J, entonces esta circunferencia se va a mapear en una circunferencia hiperbólica que tenga su centro en I, o sea, se va a mapear en una así, ¿no? Su centro hiperbólico en I. Y además, acuérdate que las horizontales, las rectas paralelas al eje real son orociclos, no son circunferencias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, entonces de las circunferencias lo único que quiero que me digan, que quiero que se acuerden es eso. En el disco las circunferencias son circunferencias euclidianas, pero que el centro está más cerca, está más desplazado hacia el borde del círculo unitario, hacia el borde del disco que es el círculo unitario. El único caso en el que el centro hiperbólico y el centro euclidiano son iguales es cuando la circunferencia tiene su centro euclidiano en el cero, en el centro del disco. Solamente en ese caso el centro hiperbólico y el euclidiano son el mismo. Les iba a explicar por qué, pero bueno, pues ya no hay tiempo, ¿no? Nada más quédense con eso. Ok, pues bueno, nada más vamos a hablar de orociclos y ya con eso ya acabamos. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿qué creen que sería un orociclo en el disco? O sea, bueno, primero díganme qué era un orociclo en el semiplano. ¿Bien se acuerdan? Era sí, una circunferencia generalizada que tocaba, o que intersectaba en un punto del infinito, ¿no? Intersectaba en un punto al conjunto R unión infinito, ¿no? O sea, podía ser una Bueno. circunferencia tangente. Puede ser una circunferencia tangente al eje real o una recta paralela al eje real, ¿no? En el caso del disco, pues va a ser lo mismo, va a ser una circunferencia generalizada que corte en un punto al círculo unitario. O sea, a ver, de hecho creo que de esto tengo dibujo. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el disco, tengo este punto al infinito, y entonces todas las circunferencias que son tangentes al disco en ese punto van a ser orociclos, ¿no? Van a ser orociclos de H2. Y, por ejemplo, algo una pregunta bueno, pues que se pueden hacer es, ¿qué pasa? Por ejemplo, si en R yo tenía dos tipos de orociclos, ¿no? Los círculos, o sea, las rectas paralelas al eje real y los círculos tangentes al eje real. Entonces, aquí tengo dos tipos de orociclos en H2 y aquí solo tengo uno, ¿no? Que son las circunferencias tangentes al círculo unitario. Entonces, díganme, estos orociclos, ¿qué pasa con ellos cuando yo me los llevo con la J? Pues se intersecan en el punto, ¿no? ¿Cómo? Se intersecarían o sea, la línea roja se intersecaría en el punto. ¿En cuál punto? Porque es una recta al infinito, ¿no? O sea, se intersecan en la recta al infinito. Entonces sacamos su inversa, le pasaría por una línea recta que corta al círculo. A ver, estas paralelas al eje real son circunferencias generalizadas que pasan por el infinito, ¿no? Entonces, si estas pasan por el infinito, entonces la imagen de estas bajo la J van a tener que pasar por la imagen del infinito que es I, ¿no? Sí. Ajá. Y además, solamente cortan, o sea, estas rojas de aquí solamente cortan en un punto a R unión infinito, ¿no? Aquí en el semiplano, que es justamente el infinito. Entonces, esta cosa se va a mapear en una circunferencia tangente al disco que solamente va a cortar Isaac ya se fue, ¿verdad? ¿No? ¿Qué le pasó? Se debe haber quedado sin internet. No.
que solamente cortan a la frontera del disco, o sea, a S1 en este punto de aquí. Ahí está. Entonces, si se fijan, en el disco los orociclos son simplemente circunferencias tangentes a S1. Eso es lo único que son. Y está la peculiaridad que las que son tangentes en el punto I, en este punto, en este de aquí, cuando yo me lo llevo con la inversa de la J, como este punto se va al infinito, pues entonces esta cosa se convierte en una recta paralela al eje real. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Bien, entonces a ver, miren, aquí tenía un dibujo de curvas equidistantes y ya ni lo utilizamos. Pues, por ejemplo, aquí tengo la geodésica, que es la azul. Estos son los puntos al infinito de la geodésica. Y las circunferencias generalizadas que pasen por esos dos puntos, pues van a ser las curvas equidistantes de esa geodésica, ¿no? O sea, todas estas rosas, todas estas son las curvas equidistantes. Bien. Entonces, ya para terminar, tenemos la siguiente tabla. Que esa tabla viene en las notas, ¿no? Entonces, esta tabla, ya que los objetos son equivalentes, digamos, en el semiplano y en el disco, yo puedo hacer una caracterización de las isometrías de la misma forma, ¿no? Entonces, nada más a modo de repaso, tenemos que las rotaciones, tanto en H2 como en D2, son isometrías orientables que tienen como punto fijo el centro de la rotación, o sea, el punto sobre el que estoy rotando, y las curvas invariantes son circunferencias hiperbólicas. ¿A qué me faltó decir eso? Circunferencias hiperbólicas con centro en el centro de rotación, ¿no? Valga la redundancia. Las rotaciones límite es una isometría orientable que no tiene puntos fijos y que las curvas invariantes son orociclos. O sea, son circunferencias tangentes en el punto límite al que convergen las paralelas límite sobre las que estoy reflejando, ¿no? Porque acuérdense que las rotaciones límite es una composición de dos reflexiones sobre geodésicas paralelas límite. Las traslaciones son isometrías orientables que no tienen puntos fijos y que las curvas invariantes son líneas equidistantes al eje de traslación, donde el eje de traslación es la geodésica que es perpendicular a las dos geodésicas ultraparalelas sobre las que estoy reflejando. Entonces, todo eso, todo ese lenguaje ya lo tenemos tanto en H2 como en D2, ¿no? Bueno, reflexión es una isometría que no es orientable. Los puntos fijos son el eje de reflexión, o sea, la geodésica sobre la que estoy reflejando, y las curvas invariantes son las ortogonales al eje de reflexión, ¿no? Traslación espejo es una isometría no orientable, no tiene puntos fijos y solamente tiene una curva invariante que es el eje aquí me equivoqué. X traslación, el eje de la traslación. Entonces, bueno, pues cuando estábamos haciendo las notas no me dio tiempo de hacer los dibujos correspondientes de cada una de estas isometrías en el disco, pero bueno, ya tienen los dibujos en H2 y con esto que les acabo de decir, yo creo que ya lo pueden hacer para las isometrías del disco. Se puede hablar también de que las isometrías del disco son transformaciones de Möbius del disco en el disco y bla, bla, bla. Pero bueno, ya no nos dio tiempo de ver eso y todos esos ejercicios, que también miren en las notas, los ejercicios de las notas que hablan de eso, de las isometrías del disco, esos los quité. Entonces, bueno, pues ya, con esto ya terminaríamos pues hasta aquí pudimos llegar con el curso. A mí me hubiera gustado ver un poquitito más, pero bueno, pues ya hasta aquí ya nos dio el semestre. Bueno, les quiero decir que no sufran en silencio, ¿no? O sea, porque ahorita por lo que estoy viendo, por lo que estaba viendo en el chat, están sufriendo y uno ni sabe, ¿no? Como no comunican sus dudas y no participan en la clase, pues uno no sabe qué pasa con ustedes.
Por supuesto que vamos a alargar el tiempo de entrega de la tarea, eso pues no hay ningún problema, no hay ninguna prisa porque la entreguen a fuerzas el viernes. La pueden entregar el sábado. O bueno, no sé, ya después fijamos qué día, ¿no? ¿Qué día la pueden entregar? Bueno, pues ¿qué? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, no, que muchas gracias. Está bien. Puse con. Bueno, yo creo que yo ya no los voy a ver, chicos. O sea, yo ya los streamings conmigo ya se acabaron. Mañana y el viernes, Andrew les va a ayudar con los ejercicios, pues que ustedes le pregunten. Así que es importante que le pregunten a él. Que aquel me había dicho que algunos de ustedes le habían preguntado. El viernes de la próxima semana es la reposición. Y bueno, pues ha sido un semestre raro para todos. Para algunos ha sido, bueno, pues para mucha gente estos tiempos son muy complicados. Supongo que nosotros, pues al estar aquí reunidos, pues a lo mejor tenemos la fortuna, ¿no? De no estar sufriendo tanto en estos tiempos tan complicados. Y bueno, pues se hizo lo que se pudo con las herramientas que había. Yo me la pasé muy bien hablando con ustedes de estos temas. Y no sé ustedes si sí se la pasaron igual de bien que yo. Y bueno, pues creo que el siguiente semestre va a ser en línea también, entonces pues estar preparados para seguir afrontando esta situación. Y nada, pues me despido y ojalá les vaya bien en este curso y en los otros cursos que estén tomando. Si alguien tiene algo que decir o algún comentario que hacer, lo que sea, pues me puede decir, o si no, pues ya nos vemos después. Pues gracias por todo, profesor. Muchas Sale. gracias. Nos vemos. Gracias, Luego, gracias. 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 Bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.